Bueno, compañeros, vamos a iniciar la mesa redonda titulada Egresados del PIB, México siglo XX. Aquí me gustaría hacer el comentario que todos los que participamos somos egresados de este taller, igual que lo serán ustedes próximamente, ¿no? Bueno, vamos a iniciar dándole la palabra a la licenciada Melissa Lara Flores, hasta por 15 minutos. La licenciada es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene estudios y cursos en Historia del Arte, Semiótica, Museos y Pedagogía. Dirige con un grupo de historiadores la Asociación Civil Laboratorio de Expresión Independiente y ha sido docente y profesora adjunta también del taller. Actualmente es jefa de servicios educativos del Museo Nacional de Historia. Melissa, adelante. Bueno, pues buenos días. Voy a dar una breve plática que habla sobre el reto de los historiadores en el mundo de la enseñanza y la divulgación de la historia, pues es a lo que yo me dedico. Y bueno, pues también me parece fundamental esta labor. Entonces, bueno, cuando me invitaron a participar en este foro, pues lo primero que vino a mi mente fue mi estancia en esta escuela hace ya casi 10 años y pues bueno, nunca falta como la nostalgia de volver a estar aquí, ya lo sentirán ustedes. Y bueno, como a lo largo de mi formación profesional, que es ya salir, titularse y empezar a practicar la historia, pues ayer se hizo como un ejercicio de mucha reflexión y recopilación de experiencias, y pues me he dado cuenta que en estos años pues sí he como madurado mi profesión. Entonces, bueno, hablaré desde mi experiencia acerca de muchos de los quehaceres, de uno de los quehaceres del historiador. Espero transmitirles entusiasmo, ideas y pues que compartan las mismas convicciones que yo tengo con respecto al quehacer. Bueno, recién entramos a la ENA, unos compañeros y yo, nos cuestionábamos sobre las diferencias que se enseña en la licenciatura de Historia, las expectativas que uno tiene cuando entra a la licenciatura y la historia que se enseña en las aulas escolares, ¿no? Que es pues muy distinta. Entonces empezamos a darnos cuenta que nuestros propios procesos cognitivos, la bibliografía que nos brindaban los profesores y toda esta formación estaba generando pues cambios importantes en nuestra forma de ver el mundo. Y nos preguntábamos pues cómo la historia escolar para nada va en ese sentido y los programas educativos son completamente ajenos a la historia que nosotros estudiamos. No sé si a ustedes les haya pasado, pero yo cuando entré a estudiar historia, pues me imaginaba que me iban a enseñar la historia de la humanidad y yo iba a salir aquí como un libro sabiendo todo. Y pues no es así, ¿no? La licenciatura me abrió todo un panorama que yo, pues la verdad, a mis 18 años no entendía. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer un colectivo que se dedicara a investigar y a experimentar nuevos métodos para la enseñanza de la historia, y así es como nace la ahora asociación civil que tenemos. Al principio pues no teníamos absolutamente nada más que las ganas de hacerlo. Y nuestro cuestionamiento principal era cuál es la razón por la que gran parte del estudiantado carece de interés hacia el conocimiento histórico. Bueno, el laboratorio social que creamos, por algunas circunstancias de la vida, fue a dar con el primer grupo de trabajo que se nos brindó con las entonces correccionales para menores o tutelares, ahora se les llaman comunidades para adolescentes, desde que en el 2008 tomaron el poder el gobierno del Distrito Federal sobre estos sitios. Entonces, bueno, pues se nos dio un grupo de chicos, 20 chicos, para dar talleres de historia, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que se nos ocurrió fue vincular temas del arte con la historia, ¿no? Entonces, pues cómo hacer atractiva la historia para chicos que jamás en su vida han tenido un acercamiento o no les interesa o no han terminado ni la primaria, ¿no? ¿Cómo generar esa curiosidad, ese interés?
Entonces, bueno, fue a través del arte, de muchas de sus manifestaciones, como nosotros empezamos a generar ahí pues algún gusto e interés y quitarle lo tedioso y aburrido a la materia. Poco a poco y a lo largo del tiempo pues nos fuimos dando cuenta que tenía mucho éxito esta vinculación y que la historia no debía enseñarse solamente de una forma narrativa, es decir, pues estar platicando lo que nosotros sabemos para aquellos que nos escuchan y no saben, sino que la propuesta que empezamos a trabajar durante el tiempo fue hacer una historia práctica. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, a escuchar breves explicaciones, bueno, los chicos escuchaban brevemente lo que nosotros decíamos y luego experimentábamos con ejercicios plásticos el tema que estábamos viendo. Por ejemplo, si nosotros estábamos viendo la revolución industrial con ellos, pues les enseñábamos todas las corrientes de arte de aquella época, como el realismo, el romanticismo y todo, como el panorama de los artistas y de las sociedades que vivían en esa época, alejándonos siempre como de esa historia política y económica que se enseña en las escuelas y los tratados y los nombres y las fechas y demás, que aunque se dice que ya no es así, en la práctica sigue siendo así. Entonces, después los chicos tenían que ponerse como en ese papel, imaginarse lo que sucedía en aquellas épocas y demás, y realizar ejercicios plásticos. Y bueno, nosotros cuando pues trabajamos más de 4 años con ellos, nos empezamos a dar cuenta pues de varias situaciones que se estaban suscitando en los talleres al respecto. Y bueno, voy a destacar solamente 4 cosas. La primera es que nuestra formación en esta escuela tiene una ventaja muy particular y es que tenemos una visión, o nuestra formación de historiadores tiene un corte antropológico que en otras escuelas no se tiene. ¿A qué me refiero con esto? A que los historiadores egresados de la ENA tenemos unos ojos que nos ayudan a llevar la historia a la práctica, como bien mencionaba Arturo en el manifiesto, que nos ayuda a estudiar y analizar grupos sociales con los que estábamos trabajando en ese momento, y ese análisis de este pequeño grupo nos permitió incidir positivamente en ellos. Nos empezamos a dar cuenta de sus relaciones sociales, de sus maneras de convivir, de sus costumbres, de sus ideas, y entonces empezamos a desviarnos un poco de estos temas históricos para enfocarnos más como hacer antropología con ellos, ¿no? Igual, bueno, no tenemos así la licenciatura en antropología, pero sí hay un ojo que nos ayuda a ver estas cosas. La segunda cuestión que destaco es que empezamos a hacer historia del presente, como plantea Julio Aróstegui, en el sentido en el que empezamos a historizar un grupo sin historia, con sus trabajos plásticos, con la recopilación de testimonios y todo lo que hacíamos un diario de campo cada vez que salíamos de la clase. Tenemos un chorro de material que ahorita estamos sistematizando para historizar a estos sujetos sin historia. La tercera cuestión son las bondades de la educación no formal y de la práctica de la historia, porque estando en un sitio en donde te permiten crear un programa con tus propios objetivos y actividades, pues uno puede hacer y deshacer como mejor le parezca, y eso es muy bueno porque estamos hablando de un grupo de jóvenes que tienen problemas con la escuela, tienen problemas con la autoridad, entonces eso nos permitió como jugar mucho, incluso a transgredir, ¿no? Transgredir el arte, transgredir las ideas, transgredir los prejuicios a través de muchas actividades. Y por último, de la necesaria e imprescindible necesidad de quitarse como esa toga del historiador que investiga, crea y difunde saberes para 10 personas que lo van a leer o 20 personas que le van a comprender sus conceptos, y llevar la historia a las masas, que es prácticamente pues lo que a mí me interesa en mi carrera. ¿Por qué? Pues porque cuando uno sale y platica con la gente que no tiene nada que ver con esta formación, pues se da cuenta de que la gente pues, no sabe nada de lo que nosotros podemos aportarles.
Entonces, bueno, a la par de esta experiencia independiente y feliz que vivimos en el Laboratorio de Expresión Independiente, pues bueno, también me dediqué a dar clases a nivel secundaria, preparatoria, con niños desde primero, que son unos niños todavía, hasta chavos de preparatoria que tienen entre 18, 17, hasta 20 años. Y bueno, pues ahí también es como bajarte al mundo real y te entregan un programa de estudios en los que en 9 meses tienes que ver la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, se supone que es un año escolar, pero entre festivales, días festivos y todos los problemas que se suscitan en este sistema educativo, pues te enfrentas a un verdadero problema. Observar que la gran mayoría de los estudiantes no saben nada, ni les interesa saber nada, no entienden, no saben ni leer, porque de verdad cuando uno baja a las aulas pues se da cuenta de estas cosas y uno llega con unas expectativas fabulosas y cuando te das cuenta de que es bien complicado pues empiezas a ver cómo le vas a hacer para solucionar esto, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, me parece que ustedes ya tienen de manera obligatoria, si no es así sáquenme de duda, la materia de divulgación de la historia. Pero cuando yo estudiaba aquí hace 10 años, pues no había esas materias, ¿no? Ya había una materia de enseñanza de la historia, pero era optativa y nunca se abría porque a nadie le interesaba, ¿no? Y las expectativas eran prácticamente, ay no, pues yo cuando salga voy a hacer investigación, y nadie se daba cuenta que nuestro verdadero campo de trabajo, por lo menos al principio de salir de la escuela, pues es dar clases en secundaria o prepa, ¿no? Y bueno, para mí no tiene nada de malo, al contrario, pero muchos no lo ven así, ¿no? Muchos, ay, esos chamacos, ¿qué van a aprender? Ay, qué flojera, ¿no? Pero creo que ahí es donde realmente está nuestro compromiso, si es que tenemos esa vocación de docencia. Entonces, bueno, me enfrenté, como dice un pedagogo llamado Díaz Barriga, con la frustración de la tarea del docente. Esto conlleva pues jornadas laborales muy extensas en donde te pagan por hora, pero tú trabajas 3 horas más de las que te pagan, la desacreditación de tu trabajo, la culpabilidad absoluta sobre los niveles de reprobación, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, dentro de esta cruel realidad se guarda un tesoro que son las preguntas y las inquietudes que los estudiantes te manifiestan en el aula. Trabajes en la escuela en la que trabajes, siempre de la puerta para adentro es tu territorio y tú decides qué enseñar y qué no enseñar, y eso es algo que yo siempre he valorado mucho. Y bueno, pues eso me ha ayudado a conocer y a investigar cómo concibe la gente la historia. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros concebimos por lo que es la historia. Te enfrentas a preguntas absurdas como que a los niños de segundo y secundaria que estudian historia universal solo les interesa saber, no sé, te hacen preguntas de verdad de ¿qué número calzaba Hitler, Miss? O no sé, cosas que uno no tiene idea que la gente está pensando, ¿no? Piensan que todo te lo aprendiste de memoria, que estás repitiendo un discurso, que si estudiaste Historia de México, estudiaste Historia Universal. Es decir, la escuela no enseña la investigación histórica, enseña la historia de una forma narrativa en la que a algunos les parece muy simpático y dicen, ya llegó la clase de historia, es hora de abrir la imaginación, sentarme y relajarme, ¿no? Pero no enseñan cómo los historiadores construimos la historia. Y eso es pues lo que yo estoy trabajando en la actualidad. Bueno, desde eso hasta algunas investigaciones que hablan de que en el imaginario colectivo la historia está relacionada con el color café. Entonces, pues bueno, el color café tiene como la implicación de ese librero viejo, empolvado, que a los jóvenes pues evidentemente les da mucha flojera, y que volviendo al tema de la antropología, pues nosotros como historiadores tenemos que estudiar al público al que queremos llegar. Bien, bueno, eso aunado a que pues, si tú repruebas a los niños, se te echan encima a los papás o se ponen a llorar y como cosas muy cotidianas que uno en su vida se imagina cuando está estudiando aquí. Entonces, bueno,
los largos y extensos programas educativos te obligan a acotar, a discriminar, a elegir lo que verdaderamente es importante que los chicos aprendan. Y entonces en ese momento pues yo me cuestionaba, ¿y qué es lo que verdaderamente me importa que los jóvenes de 12, 13 y 14 años aprendan de la historia? Y entonces considero que lo que me interesa transmitir no es el conocimiento histórico, sino el disfrute por el aprendizaje, y que la historia es un mero pretexto para lograr el interés de la juventud hacia pues, la escuela, hacia el conocimiento, más que hacia la escuela, hacia el conocimiento. Y bueno, ¿para qué sirve la historia? Y he llegado a la conclusión de que bueno, la historia importa porque logra que los individuos se conviertan en sujetos activos, críticos, involucrados y partícipes en la sociedad en la que viven. La práctica docente tiene una responsabilidad, así con mayúsculas, muy importante, puesto que en el mundo real los que están dando clases de historia son abogados, son sociólogos, son personas que no tienen esa formación que solo nosotros que estudiamos historia experimentamos en nuestras propias mentes. Entonces creo que sí es muy importante que transmitamos nuestro conocimiento a las mayorías. Bueno, después trabajé en la creación de material didáctico interactivo para la Secretaría de Educación Pública en un proyecto que eran los objetos digitales de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo me quedé? Y bueno, ahí también fue una experiencia como muy padre porque me enfrentaron a los programas igual y tú decides qué temas quieres que los alumnos sepan, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta de los temas que los maestros les parecen fundamentales en la enseñanza de la historia. Y como al final del curso ya nadie termina viendo de la mitad del siglo XX para la época contemporánea, ¿no? Y entonces, bueno, seleccionar los temas que vas a dar, ser creativo, ver cómo le vas a llegar a los chicos, qué herramientas didácticas vas a utilizar para atrapar realmente su atención, pero sin que el material sea trivial y nada más divertido, ¿no? Sino que realmente deje un trasfondo y que los haga partícipes de su propio aprendizaje. Y bueno, ahora me encuentro explorando el mundo de los museos y el patrimonio en el Museo Nacional de Historia, en donde pues lo primero que vi cuando entré fue el discurso que está en una lápida de piedra que dice lo siguiente: el Museo Nacional de Historia conserva devotamente las reliquias de nuestro pasado, los objetos que pertenecieron a los héroes que con sus victorias construyeron la patria, los de aquellos que en la hora del sacrificio cayeron vencidos para que México triunfara. Al lado de estas reliquias venerables se guardan objetos que muestran el desarrollo de nuestra historia y nuestra cultura. Este edificio en el que sacrificaron sus vidas en 1847 los gloriosos hijos del Colegio Militar debe ser como un templo al que venimos para reafirmar nuestro amor a México. Bueno, varios conceptos llaman la atención para comprender este espacio como constructor del sentido histórico de los ciudadanos mexicanos, como la palabra reliquia, la palabra devoto, la palabra héroe, la palabra victoria, la palabra sacrificio y la palabra gloria. Términos que a diario se escuchan en las salas del museo y que se han entretejido en la concepción del pasado de esta nación de generación en generación. La inercia de este discurso en el imaginario colectivo de los mexicanos pues es muy clara y me parece que ahí de nueva cuenta estamos nosotros para empezar a construir una nueva historia junto con la gente, ¿no? Muchos de los que acuden al museo lo hacen para ver nada más la recámara de Carlota, para ver dónde está el cadáver o la sangre o lo que sea de Juan Escutia y no vinculan con ningún acontecimiento histórico las cosas, ¿no? Llegan familias, llegan niños, llegan extranjeros, a eso nada más. Muchas ocasiones también saben que el castillo de Chapultepec es el Museo Nacional de Historia. Muchas personas incluso preguntan si el zoológico está allá adentro, o sea, no tienen ni idea de que es un sitio histórico, patrimonio ni demás, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde está el mundo real y ahí está la misión. Bueno,
Es cotidiano observar grupos escolares de 100 niños que vienen todos agarrados de la mano y los traen paseando como si estuvieran en un centro comercial o en un parque de diversiones, en donde no hay ningún espacio para la reflexión, ni siquiera para observar las piezas que están exhibidas en el museo, ¿no? Y bueno, generar estrategias innovadoras para comprender y disfrutar el museo es una gran empresa, no solo por la inercia y prácticas del público y la consecuente deseducación que esto implica para volver a educar en otro sentido, según nos dice Naomi Chomsky, sino que el asunto trasciende también a un terreno político en dos sentidos. Por un lado, pues este museo es el templo oficial de la historia patria y todo lo que esto conlleva a nivel político, y también pues por la inercia y fuerza de la gente que trabaja ahí y que no permite la inserción de las ideas de la juventud. Está muy cerrado, las prácticas que se siguen realizando desde hace más de 40 años siguen siendo vigentes, y ciertamente en el INAH no hay gente joven que venga precisamente como a renovar esto, ¿no? Desde una perspectiva o formación más profesional de la que se tuvo en los años anteriores. Pero bueno, no me gustaría terminar esta breve exposición de manera negativa por estas fuerzas políticas que tenemos claro que son pues muy deprimentes, sino más bien enfocarme en que los retos están aquí, ¿no? Y que es apostarle al mundo de los museos como foros, sitios de encuentro, sitios de conversación, de participación, de reflexión. En la escuela a renovar las prácticas educativas, porque no vamos a renovar los planes de estudio, no vamos a escribir los libros de texto, eso nos queda muy claro, pero es ahí donde nuestra oralidad y nuestra inteligencia puede ir a crear ciudadanos más críticos y más autónomos, y a nivel social a crear una historia para la gente, a su servicio, y eso en buena medida depende de los historiadores. Entonces, bueno, quiero cerrar esta breve plática con una frase de Lucien Fer que dice: la historia necesita buenos obreros capaces de ejecutar trabajos de ingenieros con la capacidad de ver las cosas un poco más arriba y trazar planos. Pues muchas gracias.